¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. España no está corrompida, la percepción que tiene la ciudadanía no es correcta, el fenómeno afecta solo a algunas personas y no está bien generalizar. Esto es al menos lo que piensa el presidente del Gobierno. España no está corrompida, señorías. España tiene algunos corruptos que afortunadamente están saliendo a la luz, el resto está sano. Se comienza generalizando la corrupción, se culpa a los políticos, se sigue con la propia política y se acaba señalando al sistema. A partir de ahí no queda espacio más que para los salvapatrias de las escobas. El presidente del Gobierno intentó hoy escenificar un compromiso institucional por la transparencia, un paso al frente contra la corrupción política que no convenció a ninguno de los partidos que forman parte de la oposición y que representan también la voluntad de la ciudadanía. No solo eso, las medidas presentadas hoy por Rajoy, atención, llegan tarde. Eso es al menos lo que piensa el presidente de la Xunta. Es un acierto pleno, que por ponerle alguna tacha le diría que probablemente deberíamos haber actuado antes. Más de 5 horas se emplearon los diputados del Congreso en debatir sobre uno de los asuntos que ya sabemos más preocupan en estos momentos a la ciudadanía. Pedro Sánchez, el líder de la oposición, empezó tibio, pero acabó así. Abandone toda esperanza, señor Rajoy. No espere de nosotros ningún acuerdo global en materia de lucha contra la corrupción, sencillamente porque no les creemos, porque ustedes no son de fiar. No son de fiar. España necesita formas radicales en regeneración, en ejemplaridad, en democracia, en limpieza, y que usted, por su trayectoria, no está capacitado ni legitimado para liderarlas. Hubo voces muchísimo más contundentes. Escuchen, por ejemplo, lo que dijo el diputado Gorriarán de UPyD. Él cree que los partidos son una especie de mafia. Son élites organizadas para el saqueo sistemático de las instituciones, que en algunos casos se les puede atribuir, y con razón, que son verdaderas tramas de crimen organizado. No son meras bajas pasiones, no es un policía que te cobra una mordida para perdonarte una multa, no es un funcionario del ayuntamiento al que hay que darle un billete para que te haga un certificado. Son élites financieras, políticas y económicas que se han puesto de acuerdo para el control de las instituciones. Bueno, pues así de contundente fue Gorriarán, pero también otros diputados de la oposición. Este es un pequeñísimo repaso. Lo que ahora nos preguntamos es quién será el siguiente. Miren ustedes a su alrededor. No vaya a ser que alguien tengamos alguno al lado que pueda ser el siguiente que se siente en algún banquillo. Bueno, ya veo que a ustedes esto le importa un pito. Y desde las cloacas del Estado salen a la superficie matos y matas, ratos y ratas. Usted hoy es el Mr. X de la corrupción. Y si yo tuviera una escoba, le aseguro cuántas cosas barrería. Bueno, se han puesto medidas encima de la mesa, las vamos a analizar esta noche de forma pormenorizada, pero para conocer un pequeño adelanto, Marina Chiavegato, el presidente del Gobierno, medidas que suenan a ya oídas y que, como decíamos, no consiguieron concretar ningún pacto con el resto de los grupos. No, Fernanda, Rajoy propone la expulsión del partido de todos los políticos condenados. Quiere también que se suspendan de militancia a los cargos que sean llevados a juicio oral. Pide prohibir las donaciones a los partidos de más de 50.000 euros y obligar a los altos cargos a hacer una declaración pública de bienes al principio y al final de su contrato. Y en lo que respecta a los gastos de representación, ya no se abonarán, Fernanda, vía tarjeta de crédito. Bueno, pues pocas novedades, como vemos en la oferta que ha concretado el presidente del Ejecutivo, pero la oposición también llevaba su propia batería. Vamos por partidos, Fernanda. El PSOE pide primarias en todos los partidos, pide prohibir los indultos en los casos de corrupción y también acabar con las amnistías fiscales opacas. Izquierda Unida quiere endurecer las penas para los condenados por corrupción y reformar la ley para acabar con las puertas giratorias. UPyD propone eliminar el aforramiento de los diputados, senadores y jueces, y Convergencia y Unió exige una comparecencia anual de los ministros en sede parlamentaria y también, Fernanda, crear un registro de lobbies. Gracias, Marina. El pleno de hoy le costó directamente el puesto a Ana Mato, la ya exministra de Sanidad. Mato dimitió como ministra porque sigue siendo diputada en el Congreso y mantiene también sus cargos orgánicos dentro del partido. Su decisión de abandonar el ministerio la conocíamos, como saben, ayer en torno a las 7 de la tarde a través de una nota de prensa, un comunicado, porque no hemos escuchado en las últimas horas a la ya, como decíamos, exministro. Escuchando hoy al Partido Popular, no sabemos muy bien por qué ha dimitido Ana Mato.
el juez en el auto no hay ni una mención de que ella sea responsable de nada, más allá de que dice que ha participado lucrativamente, pues se ha comido el jamón de que probablemente le regaló el señor de Gürtel a su marido. Entre dichas personas imputadas no figura doña Ana Mato, por tanto queda fuera de toda duda lo siguiente. El señor juez no ha considerado que la señora Mato haya participado en el delitos a que alude en su auto, por el contrario, establece que ha ignorado la comisión de tales delitos. Bueno, como les decíamos, no sabemos exactamente por qué finalmente Ana Mato ha dimitido. Más satisfecho con la decisión de la exministra parece que está el referido Alberto Núñez Feijóo. Creo que é unha decisión correcta, é unha decisión que honra a unha política que viu como, insisto, a súa vida privada pois interfería nas súas exigencias públicas. Bueno, el miércoles sabremos quién sustituye a Ana Mato. No hay nombres cerrados, pero hay muchas quinielas, como apuntábamos ayer, que se dirigen directamente a Pilar Farjas, que, como saben, fue en su momento conselleira de Sanidade. Pilar García Negro, moi boa noite. Moi boa noite. En titulares, ¿es suficiente esto? Non, en absoluto. Sobre a demisión da que foi ministra de Sanidade, direi ou lembrarei que o Bloque Nacionalista Galego no Congreso hai 21 meses que solicitou, de maneira que non isto é un exercicio xa absolutamente seródio. En segundo lugar, é unha depuración de 5 miligramos de peso aproximadamente. Quero dizer que aquí o que este alarde de cinismo do punto de vista subxetivo e de sumisión á macrocorrupción que o presidente do goberno español expuxo hoxe, pois fican ou permanecen exactamente igual. Se hai tempo despois, justificarei isto que acabo de dizer porque quero falar expresamente do Parlamento Europeo. Do Parlamento Europeo. Falaremos con detalle, pido prácticamente un titular. Tú, Cocerrín, non é suficiente isto? Non, eu creo que a música do discurso do presidente do goberno non por coñecida deixa de sonar ben, pero o problema é que eu levo 1 ano e medio dicindo, Fernanda, como recordarás, como lembrarás, que Mariano Rajoy non pode ser presidente do goberno. Deixei de dicilo, pero decía que debía ser sustituído por outra persoa do Partido Popular, porque o Partido Popular ten 180 e tantos diputados e diputadas. E, polo tanto, eu creo que debería ser sustituído. Naquel momento, neste momento, mellor o que habería que facer era adiantar as eleccións. Pero Mariano Rajoy non pode ser presidente do goberno. Non está para encarar os problemas gravísimos que ten o país, como é, por exemplo, o asunto de Cataluña, ou as relacións exteriores, etc. Non pode ser. Hubo peticiones concretas de dimisión en el pleno de hoy, que después vamos a concretar. Francisco Espiñeira, muy buenas noches. Hola, buenas tiene noches. que dimitir Rajoy, tiene que dar paso a otro representante del Partido Popular, tiene que adelantar las elecciones. Yo creo que eso depende de la soberanía popular y la soberanía popular se manifiesta en las urnas, que creo que es donde hay que decidir si se quitan o no, y si no en los procesos internos, que creo que en el PP no hay, con lo cual entiendo que no va a dimitir. Entiendo que lo que ha dicho hoy pues es enredar la madeja, intentar ganar una ventaja táctica de segundos y que se autodesmiente a sí mismo 30 segundos después de haber planteado un plan de regeneración, defendiendo que la señora del Jaguar en el garaje no dimite porque por eso, sino que, como le dijo muy bien Pedro Sánchez, le ha debido dar un ataque de tos o algo así. Si no, no entiendo, no encuentro ninguna otra explicación. Y mira que llevo todo el día dándole vueltas. Joan Bascuas, moi boa noite. Boa noite. Ten que dimitir Rajoy, ten que adiantar as eleccións. Eu creo que máis práctico sería adiantar as eleccións e que se reflectirá a vontade popular. E ademais creo que a frase que sintetiza a súa comparecencia hoxe nos Congreso, que a corrupción non está xeneralizada, pois xa se pode contemplar que é unha disintonía entre o que sinte e pensa o común do cidadán e o que el manifesta. El dixo, efectivamente, que a corrupción non estaba xeneralizada, será que son uns hilillos, non? E cada vez que el fai unha radiografía dunha realidade, sempre tende a minimizar. Insisto nunha cousa que se mencionou aquí. As cousas tens que tomar segundo de quen veñen. E, dende logo, deste home pouco hai que contemplar. Tristana Moraleja, muy buenas noches. Hola, buenas Día noches. largo, supongo, porque vienes directamente de ese intenso pleno. ¿Tiene que dimitir Rajoy? No, por supuesto que no. Yo creo que, bueno, aquí todos estáis hablando de dimisiones, de adelantar elecciones. Estoy de acuerdo con Fran, que las elecciones son cuando son y todo el mundo tenemos derecho a votar a quien queramos. En este momento el presidente del gobierno es Mariano Rajoy. Mariano Rajoy está tomando unas decisiones muy duras y, por supuesto, las está tomando con una responsabilidad
política y social que requiere este momento. Lo que pasa que los partidos de la oposición, como bien habéis visto, muchos de ellos no voy a entrar a comentar pormenorizadamente porque se han dicho bastantes tonterías, no quieren arrimar el hombro, porque aquí el señor Tuco Cerviño está diciendo que la música suena. Pues si tanto suena, arrimen el hombro y apoyen las leyes de transparencia que estamos presentando en el Congreso. Eso es lo que le pedimos nosotros al señor Pedro Sánchez. Luis Ferrer, muy buenas noches. Buenas noches. Hoy vamos a hablar del pequeño Nicolás, pero antes, parece que la psicología del gobierno va por un sitio y la psicología de los españoles van por otro. Hay una especie de disintonía, no sé si lo ves así tú. Sí, lo veo así. A ver, yo creo que lo que ha ocurrido hoy era una de las virtudes que Mariano Rajoy se arroga, que es lo de ser predecible. Yo creo que lo que ha pasado hoy es completamente predecible. Y el papel que ha tenido la oposición me parece que también era predecible, o sea, que se pida dimisión y que esto está dentro de este juego. Que yo creo que pasa que estas discusiones lo que dan es más votos, cada vez más votos a la gente que se sitúa fuera de este sistema, ¿no? Eso casi. Y luego, simplemente decir también que, como me parece muy significativo, la habilidad que tiene Rajoy para no defenestrar a los ministros, se suicidan solos. O sea, consigue que se suiciden solos. Es que al final se ha cargado ya 3. Sí, sí, o sea, no los mata, se suicidan. Parecía que solos. no iba a hacer renovación de gobierno, iban 3. Bueno, vamos a entrar en detalles después. Pues probablemente la calle no ha comprendido que hoy pasó algo importante en el Congreso, no lo ha interpretado de esta manera. Como decía, enseguida vamos a analizar los detalles de este pleno, pero antes les quería adelantar un compromiso y una realidad. Saben que el pasado lunes 2 enfermeras, Marisa y Eli, denunciaban en este programa la precariedad con la que están trabajando, según ellas, miles de personas en el Sergas, incluidos enfermeros y médicos que soportan una cascada de contratos que se firman por la mañana y se cancelan por la tarde. Saben también que el Sergas sigue sosteniendo que esto es excepcional, que solo se recurre a los contratos por un día para cubrir incidencias. Será excepcional, no decimos que no, pero les digo que desde el pasado lunes hasta hoy, las vías de comunicación que tiene abiertas Vía V con su audiencia se han prácticamente colapsado de casos individuales y personales de gente que dice que ellos también están padeciendo este tipo de contratos. Marina. Auténtico, Fernanda, aluvión de llamadas, mensajes y correos de reacción a nuestro programa del lunes. Son enfermeros, médicos y trabajadores de nuestro sistema sanitario que denuncian que ellos también trabajan por horas. Os vamos a dar algunos ejemplos. Carmen, que vía Facebook nos dice que incluso la llaman media hora antes de tener que entrar en su puesto de trabajo. O Beli, que dice que en el mes de septiembre tuvo 26 contratos de los 26 días que trabajó y puntualiza que ella no está inscrita en la lista pool. En Twitter, Silvia reproduce un diálogo que se supone que es algo que ya le ha pasado. Hola, te llamo de contratos, vas para el quirófano, pero mira, es que yo nunca he estado. Pues o lo coges o te penalizan. También nos han llegado llamadas y correos electrónicos, por ejemplo, el caso de Eva, que hasta nos envía su vida laboral, la tenéis ahí, la podéis ver, tiene en total 11 páginas, ella trabaja desde el año 2011 y ha tenido en total 365 contratos, de los cuales 219 son contratos por un día. Este es solo un pequeño avance, Fernanda, de lo que estamos preparando para el programa del lunes. De momento, hoy se le ha preguntado al presidente de la Xunta por esta circunstancia que, insistimos, desde el Sergas se dice que no existe. Esto ha dicho Feijóo. As políticas laborais do Servicio Galego de Saúde son similares ás políticas laborais de todos os servicios de saúde de España e, dende logo, dos que se viñan facendo na última década no Servicio Galego de Saúde. Si, lle podo asegurar, porque na Organización Médica Colegial temos os datos, en Galicia a porcentaxe de médicos, de personal sanitario facultativo con praza en propiedad é das máis altas do Estado, 80%. Bueno, no sabemos qué pasa con el otro 20%, que es lo que trataremos de determinar el próximo lunes. Como les decía, estamos preparando un programa en el que vamos a tratar de responder a muchas preguntas y también de poner el micrófono a la gente que, insisto, se está poniendo en contacto con nosotros de una forma masiva desde el pasado lunes. El conflicto de la jornada hoy ha estado en A Coruña, concretamente en el barrio de El Viña. Allí se derribó la vivienda de Álvaro. Fue expropiada por el ayuntamiento para construir una urbanización, el denominado Parque Ofimático. En este caso no está afectada por la urbanización, sino por un viaducto que se va a construir en los alrededores. Álvaro ha contado hoy con el apoyo de decenas de personas que fueron incapaces de impedir que ese desalojo y que ese derribo se produjera finalmente. Que se van todos os recordos de toda a vida, ca casa. Me emociona.
Unha das causas polas que estou aquí porque me criei aquí. É un abuso evidente, se lle quita o seu espazo de vida, porque a casa non é só as paredes, senón que a casa é todo o que hai detrás. Bueno, lo acaban de ver, el escritor Manuel Rivas también estaba entre las personas que se oponían a ese derribo, como lo contaba él vivió también en ese barrio de El Viña. El alcalde de A Coruña, Carlos Negreira, hoy explicaba así lo que ha pasado en El Viña. Nosotros lo que estamos es ejecutando ese plan de hace 4 años y lo que estamos haciendo dentro de las competencias municipales es hacerlo de la mejor manera posible. La mejor manera posible pues se traduce pues lógicamente en ofrecer las condiciones que podemos con la ley en la mano e intentando causar el menor daño posible. Bueno, vamos a tratar de explicar también este lío. Ya les adelanto que hay un comunicado también del propio Concello de A Coruña en el que señala que todo lo que está pasando en este entorno tiene que ver con una decisión que tomó el anterior gobierno municipal, conformado, como ya saben, por el Partido Socialista, por el Bloque Nacionalista Galego. Así que explicaremos los detalles de este desalojo y de este derribo. Luis Ferrer, decíamos que hoy vamos a hablar del pequeño Nicolás. Yo no sé si has tenido ocasión, seguro que sí, de hacer un pequeño diagnóstico de un personaje que dice cosas como estas. Me encargaban era directamente el tema de la infanta Cristina, era el enlace entre Casa Real y en este caso Manos Limpias. Tuve la oportunidad de saludarla, me dio las gracias, me dio un beso. Su Majestad el Rey Juan Carlos me ha llamado y me ha respondido mensajes. El día de su abdicación yo le mando un mensaje. ¿Y te responde? Sí. Millones de gracias por esas palabras, un abrazo, JC. Bueno, algunas de las muchas cosas que ha dicho en los últimos días Francisco Nicolás. Un pequeño avance, Luis. ¿Qué diagnóstico hacemos de este personaje? Hacer un diagnóstico sin ver al sujeto paciente. no lo haría jamás, pero sí puedo dar algunas impresiones, ¿no? En principio, el caso este pequeño Nicolás parecía que era un impostor, un Mr. Ripley, pues otro más, ¿no? Pero viendo las declaraciones y estos días analizando más lo que dice, yo creo que es un muchacho que algo del orden de lo deliroide, de lo delirante lo tiene. Porque hay una cosa básica en psicopatología y es que en el delirio no se tiene, en el delirio se está. Y este muchacho está en el papel. Vive en el delirio. Está en el papel, está en el papel. Y además de una manera muy intensa, porque cuando habla de es un salvapatria. Todo lo que toca pues resuelve el problema de la infanta, el problema de Cataluña, el de Eurovegas, es decir, todos los temas candentes parece que los ha tocado. Por lo tanto, es un tema delirante. Me interesa no tanto la psicopatología individual del chico, que ya un muchacho que con 17, 16, 17 años hace esto, ya es rarito como mínimo. Ya es extraño, ¿no? Ya es extraño. Pero me resulta mucho más intrigante el papel de la familia. Es decir, porque este chico parece ser que todo se inicia cuando mamá identifica en él un muchacho que va a ser un gran político y lo lleva prácticamente de adolescente a la sede del PP y lo introduce en esa... Y a partir de ahí ocurre un poco el síndrome de Hamlet, ¿no? Cuando las brujas le dicen a Hamlet, tú serás rey, y construye su conducta de tal manera que acaba siendo rey. Pues este muchacho, ahí se le inoculó esta especie de parásito en palabras de tú vas a ser un gran político, y se lo creyó y ha conducido su vida ejecutando de esta manera. A ti, Luis, te intriga el papel de la familia, pero sí, a mí me intriga mucho el papel de los que dan crédito a lo que dice Nicolás. Pero es que, ¿cuál es la gran habilidad de este muchacho? La gran habilidad es que ha descifrado el código. Ha descifrado el código de un personaje que vive y habita en nuestra sociedad, que es el conseguidor. Hay un pequeño Nicolás porque hay un pequeño Urdangarín, porque hay un pequeño Bigotes, un pequeño Cachuli, un pequeño hermano de guerra. Este personaje existe y es habitual. Es habitual en lo social. Este chico lo que ha identificado es cuál es el código de cómo se mueven esta gente. Pero el aspecto no es llamativo, ¿no te sorprende que cuelen sus delirios? Que la gente acepte sus delirios con el aspecto que tiene. Bueno, a ver, también debe ser un canapero. Es decir, pues este muchacho, si tiene acceso a través de la Fundación FAES, de lo que sea, entrar en los sitios de canapés, pues es muy fácil acercarte, porque es un chaval, hacer el selfie, pegar el oído a ver de lo que están hablando, quedarte con la copla de lo que hablan, ir al otro, pues me han dicho fulano. Bueno, algo más que un canapero, porque parece que efectivamente el teléfono del rey lo tenía, el rey le contestó a mensajes. Bueno, vamos a tener después ocasión de entrar en detalles de este personaje fascinante que se ha incorporado al imaginario colectivo, porque los niños ya saben también quién es el pequeño Nicolás. Hemos hablado con algunos, a ver qué idea tienen ellos de quién es este personaje, que por cierto ya saben, se hizo famoso en Ribadeo. Es un niño que dicen que es un poco drogadicto y que se coló en
creo que en no sé qué del rey. Tenía una barba, que en las fotos le vive sin barba, que se había teñido el pelo de otro color para que no le reconociera. Se hacía pasar por policía, juez y de todo. El pequeño Nicolás se colaba así como actos vandálicos. Bueno, como ven, los niños ya saben perfectamente quién es el pequeño Nicolás, un personaje que ha fascinado también a los críos. El asunto de los impostores, lógicamente, no es nuevo. Llevamos todos estos días hablando de otros personajes, incluso de películas que retratan a este tipo de individuos que consiguen hacerse pasar por lo que no son. Marina, hoy vamos a hablar de alguno que a lo mejor no ha estado tan en la agenda estos días. Sí, Fernanda, entre estos impostores está Claude Cassissian. Es un jubilado que en la década de los 90 consiguió colarse en el Elíseo en la celebración del 50 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Él acabó saliendo en esta foto oficial. En ella se hizo famoso y en esa foto lo vemos entre Chirac, Mitterrand y Helmut Kohl, aunque también está de actualidad otro impostor. Es la historia de Eric Marco, el protagonista del libro de Javier Cercas. El impostor narra la historia verídica de un hombre que se hizo pasar por un sobreviviente de un campo nazi y hasta presidió una asociación de víctimas sin nunca haber estado allí. Fernanda, son dos historias de otros Nicolás que vamos a hablar esta noche. Bueno, pues efectivamente, la historia está plagada de pequeños Nicoláses. Vamos a cerrar este avance de los contenidos de esta noche con un adelanto de una entrevista que mañana van a poder ver en La Otra Vía, esas entrevistas fuera de contexto que realiza nuestra compañera Paloma Ferro. En esta ocasión, el elegido es Diego Calvo, presidente de la Diputación de A Coruña. Con él nos hemos ido a una tienda de bricolaje. Yo no sé hasta qué punto te cuidas a nivel de cremitas, de acondicionador, ese tipo de cosas. Si Diego Calvo es metrosexual. No, he comprado un champú anticaída, es lo que más me cuido, porque he observado que últimamente cuando acabas de ducharte en la ducha hay más de un pelo, ¿no? En esta situación en la que vivimos casi da reparo hablar con cualquiera por la calle. Pero miran con Da reparo cuando vas a un acto, un partido y viene alguien y te dice, oye, ¿me puedo quitar una foto contigo? Y tú estás pensando, Dios, ¿quién será este? A lo mejor mañana salgo yo en una foto por ahí, entonces eso sí da reparo, pero no se puede vivir así, con lo cual o estamos o no estamos. Y yo esas cosas no le voy a preguntar a nadie quién es por la calle antes de darle la mano, no le voy a preguntar quién es para poder sacarme una foto, con independencia de que de allí a unos meses se descubra que esa persona ha hecho algo ilegal. Un pequeño avance nada más, mañana podrán ver la entrevista completa como siempre en La Otra Vía. Nos vamos al plato de informativos para que Uxía Rodríguez nos cuente con detalle lo que hoy pasaba en el Congreso, en ese pleno tan solemne, en principio convocado con solemnidad para tratar de buscar soluciones a uno de los grandes problemas o una de las grandes percepciones de problemas que tenemos en estos momentos los españoles. Adelante, Uxía. Pues menos de 14 horas después de que la corrupción, concretamente el caso Gürtel, provocara la dimisión de Ana Mato, Mariano Rajoy se subía a la tribuna del Congreso de los Diputados para defender lo que su gobierno ha hecho y va a hacer para luchar contra la corrupción. Él lo primero que hizo fue evitar la foto temida, tener a su hasta ayer ministra escuchándole. Logró incluso evitar la imagen del escaño de Mato vacío porque el escaño no estaba, lo retiraron. Hoy al lado de Guindos ya no había nada. Además, fue el presidente el que salió a defender sus medidas contra la corrupción. La única vez que Rajoy hizo algo similar fue cuando él mismo presentó la ley de abdicación del rey. Así que hoy mucho simbolismo. Pero ¿qué dijo el líder del PP? Pues lo primero que intentó fue minimizar el problema y defender su gestión. Entiendo la indignación de los españoles, la entiendo y la comparto. Todo el mundo sabe que han aparecido corruptos en mi partido, personas que habían sido merecedoras de mi confianza o la de mi formación política. He pedido perdón por ello. Sé que todo lo que sale a la luz habla más del pasado que del presente. España no está corrompida, señorías. España tiene algunos corruptos que afortunadamente están saliendo a la luz. El resto está sano. La corrupción ya nos estaba esperando cuando llegamos al gobierno, que hoy es ya más difícil corromperse en España que antes de que nos confiaran el gobierno.
Después de eso se dedicó a desgranar sus medidas anticorrupción. 70 iniciativas de regeneración democrática, luego las repasaremos, pero en realidad las medidas parecían lo de menos hoy en el Congreso. El espíritu de Ana Mato lo inundaba todo y el presidente decidió hablar de ella. Se estudió bien el auto del juez Ruz y tiró de él para defender la inocencia de doña Ana Mato. Solamente voy a mencionar un nombre. Me refiero a quien hasta ayer fue ministra de Sanidad del Gobierno de España. Voy a reproducir aquí lo que dice el juez. Entre dichas personas imputadas no figura doña Ana Mato, por tanto queda fuera de toda duda lo siguiente. El señor juez no ha considerado que la señora Mato haya participado en el delitos a que alude en su auto, por el contrario, establece que ha ignorado la comisión de tales delitos. Señoras y señores, si el presidente del Gobierno quiere ser justo y quiere serlo, tiene la obligación de citar a quien acabo de citar hoy aquí en esta Cámara, al juez Ruz. Con la dimisión de Mato, la implicación del PP en la Gürtel, las tarjetas Black, la operación Púnica, Matas en prisión y Fabra con un pie en ella, Pedro Sánchez parecía tener una oportunidad única para poner contra las cuerdas al presidente. El caso es que el líder de los socialistas optó por un discurso más bien moderado en su primera intervención. Demasiadas veces unos y otros hemos cometido el error de pensar y decir que la corrupción es solo un problema del adversario. Lo más constructivo para la sociedad española es que en vez de rivalizar sobre quién es menos corrupto, lo hagamos sobre cómo prevenir, combatir y castigar con contundencia la corrupción. Siento decirle, insisto, que España necesita formas radicales en regeneración, en ejemplaridad, en democracia, en limpieza, y que usted, por su trayectoria, no está capacitado ni legitimado para liderarlas. Muchas gracias. A algunos de sus compañeros socialistas no pareció gustarles demasiado el tono utilizado por su secretario general, así que Sánchez cambió de estrategia y se volvió más contundente en su réplica. Usted tendrá que responder a la pregunta de por qué la señora Mato ha dimitido por lucrarse personalmente de la red Gürtel, y también tendrá usted que responder a la pregunta de quién va a admitir o a asumir una responsabilidad dentro de su organización, la que usted dirige, por lucrarse en el PP también de esa red Gürtel. Abandone toda esperanza, señor Rajoy. No espere de nosotros ningún acuerdo global en materia de lucha contra la corrupción, sencillamente porque no les creemos, porque ustedes no son de fiar. No son de fiar. La corrupción afecta a unos y a otros de distinta manera. Y el problema es que ustedes llevan 20 años acudiendo dopados a las elecciones y se han financiado durante 20 años irregularmente, señor Rajoy. Había una baza muy fácil de utilizar, también la usó Pedro Sánchez, como acabamos de escuchar, y es que el juez Ruz sostiene que el PP se lucró de la trama Gürtel, la misma acusación que este miércoles llevó a la ministra a dimitir. Por eso fueron muchos los que le pidieron a Rajoy que hiciera lo mismo que Ana Mato. ¿Quién va a asumir en el Partido Popular la responsabilidad política de haber sido partícipe a título lucrativo de los recursos de la Gürtel? ¿Va a ser la secretaria general? ¿Va a ser el presidente? Pues lo que le toca es dimitir ya, no le queda otro camino. Tiene usted la mala costumbre de no afrontar los problemas hasta que le explotan en la cara. Un país democrático no aguanta. Este país no merece que continúe de presidente del Gobierno el que lo es al mismo tiempo también de un partido carcomido por la corrupción. La ministra Mato ha hecho lo que debía. ¿Usted qué va a hacer? Porque usted es el presidente del partido político. Si el ejemplo de la ministra Mato es el que hay que seguir, ¿se lo va a aplicar usted? La práctica clientelar, y de eso sabemos mucho en Galicia, forma parte de la naturaleza del Partido Popular. Usted también tendría que dimitir y convocar elecciones. Señor Rajoy, disuélvanse. En cualquier Estado medianamente democrático hace tiempo que usted habría dimitido. Pues este, Fernanda, es el primer resumen de lo que pasó esta mañana en el Congreso. Gracias, Uxía. Tristana, ¿tú crees que todo ese porcentaje elevadísimo de españoles que al parecer están atosigados y preocupados por la corrupción están hoy satisfechos con lo que se propuso por parte del Gobierno? Vamos a ver, hay mucho trabajo por hacer, está claro. Estamos, desde que hemos llegado al Gobierno, el Partido Popular está trabajando muy duro y desde el primer minuto contra la corrupción.
El Partido Popular no cree que haya corruptos de primera y de segunda, como ha dicho el señor Sánchez. Porque el señor Sánchez aquí hace una diferenciación de corruptelas que no lo entiendo. O sea, cuando en su partido, y no digo y tú más, pero quiero decirte, aquí hay que mirar, hay que mirar, pero hay que hacer autocrítica. Pero vamos, hay que hacer autocrítica, Tuco, hay que hacer autocrítica. Y si el primer partido de la oposición, en este caso es el Partido Socialista Obrero Español, tiene que estar a la altura de las circunstancias. Y en este momento, con este secretario general que tenéis, no estáis. Xa sei que vos gusta máis y también digo una cosa, yo hoy estuve en el Congreso de los Diputados, sentada, escuchando todas las... Yo tamén, non no Congreso, pero sí na televisión. Pues te puedo asegurar que muchos de tus compañeros que estaban en el Congreso de los Diputados, no les gustó en absoluto la intervención de su secretario general. Es más, muchos, ni blanda ni dura, porque en la segunda intervención hubo las mismas faltas. Entonces, hubo muchos que ni siquiera asistieron en un debate como es este, que es capital. Tristana, te lo digo, el señor Guerra ni aplaudió. Bueno, hubo una contraprogramación que Valeriano Gómez, exministro, dijo que se marchaba. Una pequeña contraprogramación a Pedro Sánchez. Contraprogramación que non é o motivo de discusión. Eran ausencias muy relevantes. No, pero si lo digo para refutar tu tesis. Sí. Pero en un momento, vamos a tranquilizarnos. Solo quiero decir, y solo pido, que el Partido Socialista en estos momentos tiene que estar a la altura de la responsabilidad que los españoles requieren en este momento. Y en un tema como este, que es vital para todos, deberíais estar a la altura. Y no se está, ni vosotros ni los otros partidos de la oposición. Entonces, desde que el Partido Popular se ha presentado, un montón de proyectos hemos llevado a la Cámara. La ley de transparencia, en la que habéis participado. Ahora, os estamos haciendo vuestro trabajo. Se han presentado... Bueno, han participado. Se han presentado enmiendas. Hoy, claro, todo el mundo como, pero se presentan enmiendas aquí y tal. Es que no, es que hicimos el trabajo también de la oposición. Y estuvimos colaborando y estuvimos hablando con todos los grupos parlamentarios, con todos. Queremos ese consenso, creemos que es importante. O sea, yo creo que si en algún momento hace falta un pacto de Estado, es en este. Consenso, ese pacto de Estado, ese consenso, entonces todos tenemos que estar a la altura. Una tabla de no vale que unos sí y unos no. Bueno, en cualquier caso, Tristana, para todos, para nos y para todos. Tristana, para todos. Todos los partidos políticos tenemos que hacer autocrítica. Yo estaba escuchando aquí a la señora Díez, que la señora Díez también mire dentro de su propio partido, que mire lo que cobran esos diputados que están sentados en el Congreso, porque no cobran lo que cobro yo, y te lo puedo asegurar, porque lo sé, además. Que miren lo que tienen ellos también en su partido, que mire el señor Errekondo lo que ha traído al Congreso de los Diputados, y dice que ahora no hay que hacer caso a las leyes. Claro, es que ellos no hicieron caso nunca en su vida. Entonces, claro, estamos como estamos, entonces hay que ser serios, y en este momento se han presentado una serie de propuestas que pueden ser pocas, no digo que no, como dice Pilar, pueden ser pocas y seguirá ahondando en este tema. Lo que pasa, lo que no podéis decir ninguno de los partidos es que no se está haciendo. Vamos a ver. Porque se está haciendo y de una manera intachable. Y no hay corruptos de primera ni de segunda. Todos son corruptos. El señor Sánchez tiene un problema, Tuco. El señor Sánchez tiene el problema que tiene a la señora Díez en el sur de España. Y la señora Díez, a lo mejor, le está diciendo dónde no puede... Díaz no puede dónde meterse. Entonces, parece que falta liderazgo y no lo hay en ese momento el Partido Socialista. A señora Díaz foi a que dixo que había que botar fora xa aos expresidentes. E foi o secretario xeral quen a corrixiu. Pero en todo caso non me interesa nada ese debate. Ti me diz, estamos facendo todo, pero quen ten que levar eso a cabo? Ten que levar eso a cabo unha persoa que se senta nun despacho financiado con cartos B, unha persoa que apoiou, que recibiu sobres, supoño que pero non estou seguro, que apoiou a Fabra, que apoiou a Matas, que apoiou a Bárcenas, que apoiou aos dos traxes. Non pode presidir o goberno ni levar a cabo isto, independientemente de que os demais seamos un desastre ou sean un desastre. É independente, máis, para solucionar ese desastre global non sirve Rajoy, Tristana, ten que vir outra persoa. Eu dixen, hai ano e medio propuña outra persoa do Partido Popular, ahora xa non, porque creo que xa estamos ao final da legislatura, o que queda son, como se suele decir, los minutos de la basura, e por lo tanto... Queda el 25%. A ver, Pilar. Mira, eu, Fernanda, estaba, e compañeiros na mesa, estaba a pensar agora con algo así de saudades, que oxalá que desde Galiza
Oxalá que a Galiza non dependésemos, o que dependemos da España política, o que dependemos do Estado español, e oxalá que pudésemos contemplar todo isto como unha astracanada. Por que o que? Unha astracanada. A España política leva falando de rexeneración, palabra que se volve a utilizar agora, desde os tempos de Joaquín Costa, desde os tempos da restauración, desde o 98, todos aqueles que se interrogaban continuamente por lo tanto que lles doía a España e a pobre Cuba, a xoia da coroa que perderon no fin do século XIX. En fin, eu o que quero poñer de manifesto é o seguinte: eu négome a que se insulte a miña intelixencia facéndome admitir que este é un problema moral de corrupción individual subxectiva de persoas que son, dito vulgarmente, os chorizos, que son os corruptos, que son o que está en xogo aquí son todo un bloque de políticas corruptas desde ou na súa propia esencia. E antes citaba o Parlamento Europeo porque hoxe produciuse unha votación que sería fundamental para xustamente reprobar a través dunha moción ou dunha cuestión de confianza ao presidente da Comisión. O 80% das decisións políticas que nos atinxen a nós galegos e galegas derivan efectivamente dese órgano e desa superestrutura política. O 80%. E resulta que se continúa á frente da Comisión Europea o campión da ilegalidade non vista desde os presupostos ideolóxico-políticos que eu defendo do bloque nacionalista galego ou do nacionalismo galego en xeral, sino desde a súa propia lógica. É dicir, ti pensas, Pilar, que a corrupción está institucionalizada en España? Absolutamente, e entón de pouco vale un recambio persoal. Os recambios persoais, efectivamente, como os que se están producindo a fortiori, a pura forza, porque non teñen máis remedio, supoñen unha depuración que nada mudará como non haxa unha mudanza radical das políticas que obedecen e que serven, porque vamos ver, Rato, o ministro Rodrigo Rato, que fai honra, ou fixo honra ao seu apelido, ten ou está agora encausado, e o pretexto motivo as famosas tarxetas black de uso corrupto, efectivamente, pero que no seu mandato como vicepresidente económico no seu momento procedeuse a unha batería de privatizacións de empresas públicas que estivo unha significación económica brutal despois para moitísimos sectores da economía, por tanto, do día a día e da vida. Os voy a escuchar enseguida os escucho, pero vamos a escuchar más voces, porque como decíamos, hoy ha habido grandes titulares, la oposición prácticamente en bloque, con algunas matizaciones por parte del PSOE, pero el resto sí que cree que hay una corrupción institucionalizada, que el modelo que tenemos aquí, bueno, pues promueve que la corrupción campe prácticamente a sus anchas, que los políticos, bueno, pues viven en partidos que tienen que financiarse de manera irregular, etcétera, etcétera. Marina Quevegato nos va a acompañar en este viaje por lo que hoy ha pasado en el Congreso. Pues Fernanda, todos esperaban el discurso de Mariano Rajoy el día después de la dimisión de Ana Mato, pero en su primera comparecencia no hubo ni una mención a la exministra, aunque sí le hizo un hueco a la escoba de Pablo Iglesias. Se comienza generalizando la corrupción, se culpa a los políticos, se sigue con la propia política y se acaba señalando al sistema. A partir de ahí no queda espacio más que para los salvapatrias de las escobas, cuyo único programa político consiste en barrer con las consecuencias de todos conocidas. 3 horas después, Rajoy vuelve a la tribuna y es entonces cuando abre una excepción. Solo haré una excepción. Solamente voy a mencionar un nombre en esta segunda intervención mía en la mañana de hoy. No afecta a ninguno de los partidos políticos que hay en esta Cámara, salvo al suyo, que es al Partido Popular. Me refiero a quien hasta ayer fue ministra de Sanidad del Gobierno de España. Primera intervención de Pedro Sánchez. Todos los partidos sufrimos de lo mismo, dice, pero hay algo que lo diferencia de Rajoy. Él dice, ¿qué es esto? Mire, yo no me siento en un despacho de una sede formada o construida por dinero negro. No tenemos a un tesorero en la cárcel con cuentas en Suiza. Nunca he recibido de mi partido sobres con dinero procedente, según todos los indicios, de una caja B.
Y ya sabemos que las metáforas son los recursos más utilizados por nuestros diputados, pues hoy tocaba hablar de corrupción, corrupción como una enfermedad. Si se nos reclama con razón que acabemos con la parte enferma, es porque se trata de una parte, y una parte pequeña en un todo que está sano. Que me ha dejado preocupado, señor Rajoy y señor Alonso. ¿La dimisión de la señora Mato es por motivos de salud? Hoy la oposición en bloque pidió la dimisión del presidente. Cayo Lara, por ejemplo, advierte, ojo con el que tenemos al lado, porque puede ser el próximo ministro corrupto. Pero es que se han pensado ustedes que los ciudadanos de este país somos idiotas. ¿Acaso nos quieren tomar el pelo a los que todavía nos quede pelo? Es lamentable que hayamos tenido que esperar hasta ayer mismo para que Ana Mato dimitiera o fuera destituida, porque algunos parece que no se van ni aunque les empujen con un bulldozer. Lo que ahora nos preguntamos es quién será el siguiente. Miren ustedes a su alrededor. No vaya a ser que alguien tengamos alguno al lado que pueda ser el siguiente que se siente en algún banquillo. Estamos bajo una especie de estado de sospecha. Y hoy en UPyD, Rosa Díez y Gorriarán se repartieron el escaño. Ella se dedicó a intentar debatir con la tribuna, mientras que él acusa al PP de no escuchar a la oposición. Quiero debatir con el presidente del Gobierno. Le ruego que acabe porque tiene otro compañero que va a seguir. Yo creo que debe usted terminar. Mi otro compañero va a salir, pero si usted me ayuda a que los miembros del Partido Popular no debatan conmigo, yo tendré más posibilidades de dejarle a mi compañero. Está prohibido debatir con el que interviene. Recuérdelo. Sigan. Insisto, no es meramente un problema moral. Bueno, ya veo que a usted esto le importa un pito, porque tras dar sus lecciones de corrupción, aunque a mí de sus lecciones de corrupción lo que más me importa es el practicum, que es en lo que son verdaderos maestros, no le interesa para nada lo que decimos la oposición. Y vamos a una de las frases de la noche. Rajoy es el Mr. X de la corrupción. Se va estrechando alrededor del que cada vez es más evidente es el Mr. X de la corrupción. O sea, usted. Usted hoy es el Mr. X de la corrupción. Y de ahí a Galicia el BNG habla de una regeneración imposible. Díganos, señor Rajoy, ¿cómo podemos regenerar la degeneración del Partido Popular? Díganos eso, señor Rajoy. Ya la estrategia de Amaiur fue diferente. Recurrieron al humor. Hablaron de mato, matas, rato y ratas. ¿Es acaso el Partido Popular una ratonera? Porque día va y día viene, se le revienta a usted una alcantarilla y desde las cloacas del Estado salen a la superficie matos y matas, ratos y ratas que roban millones de euros de la ciudadanía. Y acabamos con la escoba, la gran protagonista de este debate. Así que Alfred Bosch aprovechó para barrer todo lo que podía. Necesitamos una escoba, un aspirador, una fregona, un camión de la basura necesitamos. Demuestren que sí, que quieren limpiar y no le nieguen a nadie la escoba. Señor Rajoy, tal vez usted no, pero otros sí. Y si yo tuviera una escoba, le aseguro cuántas cosas barrería, cuántas cosas barrería. La escoba, Fernanda, que hoy ha dado mucho que hablar. Gracias, Marina. Pues maneja el pop un poco rancio ya, esto de un pop, en fin, un pop. Luis, estamos hablando de una enfermedad, hablando de la corrupción, de una enfermedad que con un tratamiento correcto va a poner en marcha al paciente, o de una septicemia generalizada que compromete seriamente la vida del enfermo. Sí, yo creo que es una septicemia, pero lo que está enfermo es el propio sistema, y es imposible en un sistema que ese sistema se cure desde dentro. Cuando se llega a estos niveles de desequilibrios es imposible intervenir desde dentro. Por eso está teniendo tanto éxito las propuestas que plantean algo de fuera del sistema. Porque es con lo que la gente se reconoce. Es decir, todo lo que se está oyendo ahí, esto es predecible. No me sorprende nada de lo que se ha dicho, ni lo que ha dicho Rajoy, que me parece que el pobre está abafado por todo lo que está ocurriendo en el partido, pero ni me sorprende lo que dicen los demás. Es decir, esto es el guión, lo que toca. No veo nada. Pero si no sorprende,
¿por qué no se hizo antes? Es mi pregunta. O sea, quiero decir, estos casos de corrupción los hubo también muy gordos en épocas anteriores. Tristana, dime, o sea, tú imagínate que yo ¿Por qué en la época de Felipe González no se hizo nada de esto? Que yo he estado desconectada... Estamos hablando, parece que estamos hablando de una cosa... No, tú imagínate que yo he estado desconectada de la realidad en el último mes. Y yo llego ahora, me enfrento a ti y tú me tienes que decir, me dice, bueno, te voy a dejar alucinada. Tú mira qué medida ha propuesto hoy el presidente del gobierno para resolver este problemón. ¿Qué me dirías? Para que yo me quede perpleja. Pues te explicaría cada una de las medidas que se han tomado. No, pero alguna tendrá que decir, oye, pues mira, vamos a hacer esto. Mira, bien explicadas y diciéndote que son medidas que jamás se han tomado. Por lo tanto, dime una. A ver, dime una. Estamos hablando gente que nunca morrerá. Por favor, Tristana. Vamos a ver, financiación de partidos. Estamos hablando pero nunca estuvo tipificado como delito y como lo va a estar, ahora. No, vamos a ver. Bueno, Tristana, las donaciones a los partidos. Bueno, vamos a ver, las donaciones de los dos partidos. Lo que proponen es reducirlas a la mitad. Lo mismo. Tribunal de Cuentas. O sea, yo, de verdad, o sea, es que parece mentira que es que no hayas escuchado. O sea, hay que saber escuchar también. Te voy a dar una enmienda. Yo también os digo una cosa, o sea, vamos a ver. Yo os digo que son medidas que sé, a ciencia cierta, que no son suficientes. Yo lo sé. Te voy a dar una idea para una enmienda. Pero estamos trabajando en esto, ¿Cuál es la más importante? Solo una. Ver, porque espera, ya que están haciendo las enmiendas, a mí me gustaría que introdujeran una que yo creo que es con la que casi todos, o una amplia mayoría de los españoles, nos sentiríamos muy identificados. ¿Por qué narices no se puede exigir de una vez el reembolso del dinero defraudado? Que sea los partidos políticos los que asuman como responsables civiles subsidiarios pasta... Perdona. Una organización política no tiene por qué ser responsable de un acto individual. Tendrá que establecer los mecanismos de control. Para eso está también la justicia y para eso cuando se imputa a alguien, se imputa a una persona física por un delito que ha cometido, no se imputa al conjunto. Pero si lo que aquí el PP nunca ha sido denunciado por financiación ilegal. Otros sí. Denunciado sí. Y no fue condenado porque no fue condenado. De aquella fueron ilegales. O sea, no fue. El Partido Popular no lo fue. No, ya fue con el caso de es que estamos hace 25 años y hace 25 años pasaron cosas muy gordas en este país, Tuco. Que tengamos memoria, por favor, vamos a ver, Tristana. Y no se hizo nada hasta ahora. Ni el bipartidismo que hubo en Galicia. Quiero falar das medidas. Me parece estupendo. Por favor, es que me estáis volviendo loca. O sea, un momento, Tuco. Un momento. O sea, si no ponemos un poco de orden, aquí esto es una casa de locos. Vale, perfecto. Joan, interesantísimo que hablemos efectivamente de las medidas, pero como hay medidas concretas, a pesar de que, Tristana, no me queda muy claro cuál es para ti la más importante, porque no me acaba de quedar claro, vamos a ponerlas. Estas son las medidas concretas que salieron hoy de la boca del presidente del gobierno. A ver si le satisfacen. Funcionamiento de los partidos. Deberán garantizar que sus militantes participen en la elección de sus órganos de dirección. Los estatutos incluirán un plazo máximo de 4 años para la renovación de sus órganos de dirección. Deberán incluir el procedimiento de expulsión para aquellos miembros que hayan sido condenados. Suspender de militancia a los políticos que sean llevados a juicio oral por delitos relacionados con la corrupción. Financiación de los partidos. Considerar como delito la financiación ilegal, agravar las penas y aumentar los plazos de prescripción. Prohibir las donaciones particulares de más de 50.000 euros. Notificar al Tribunal de Cuentas y publicar en su página web las donaciones de más de 25.000 euros. Los bancos no podrán condonar las deudas a los partidos, ni pactar condiciones financieras por debajo de las condiciones de mercado. Control de altos cargos. Deberán declarar sus actividades y bienes al inicio y al final de su cargo para detectar cualquier enriquecimiento ilícito. Exigir a los altos cargos la ausencia de antecedentes penales por ciertos delitos. Las retribuciones serán totalmente públicas. Se regularán los gastos de representación y se prohibirá el uso de tarjetas de crédito para abonarlos. Se reforzará el control de las incompatibilidades. Justicia y legislación. Creación de un centenar de nuevas plazas de jueces y fiscales y la dotación de nuevos medios tecnológicos. El Gobierno enviará al Congreso cada 6 meses un informe sobre los indultos, que explicará el ministro de Justicia. Se aumentarán los plazos de prescripción de los delitos de corrupción. Se agilizarán los macroprocesos y se fijará un plazo máximo para la instrucción para evitar que permanezcan abiertos durante años. Bueno, pues ustedes verán si esto les satisface, si todas esas inquietudes que han acumulado en estos tiempos en relación con la corrupción política quedan disipadas después de escuchar la batería que hoy ha propuesto el presidente del Gobierno. Para completar todo el mapa, la oposición también llevaba sus propias baterías. Vamos a hacer un repaso. Las medidas de la oposición contra la corrupción. PSOE.
Primarias en todos los partidos españoles. Abandonar la colonización de los órganos públicos por los partidos políticos. Exigir la motivación de los indultos y excluir de ellos los delitos de corrupción cometidos por cargos públicos. Acabar con las amnistías fiscales opacas. Izquierda Unida. Endurecer el Código Penal para los corruptos, inhabilitación de hasta 30 años en cargo público a los condenados por corrupción. Que los delitos económicos relacionados con la corrupción no prescriban. Crear una comisión de investigación sobre la financiación de los partidos. Reformar la ley de incompatibilidades para acabar con el fenómeno de puerta giratoria. UPyD. Reformar la Constitución para eliminar el aforamiento de diputados, senadores y miembros del Gobierno antes de que finalice el año. Reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para eliminar el aforamiento de los jueces. Dotar de fondos públicos a la Fiscalía y al Tribunal de Cuentas. Garantizar la independencia de las instituciones. Esquerra Republicana. Crear una comisión de investigación sobre la corrupción. Convergencia y Unió. Aprobar un código de conducta para los cargos electos. Financiación cívica de los partidos a través de aportaciones ciudadanas. Crear un registro de lobbies y regularlos. Reformar la contratación pública y crear un mecanismo de debate público de todos los grandes proyectos. Comparecencia anual de los ministros en sede parlamentaria. PNV. Asegurar la financiación pública de los partidos para que puedan competir en igualdad y realizar un control exhaustivo. Medidas internas ejemplarizantes en los partidos afectados por casos de corrupción. Educación de la sociedad en valores éticos. Bueno, pues digo lo mismo que decía antes, a ver si les parece suficiente esto que está encima de la mesa por parte de los partidos. Joan, a ver. Que yo repito lo mismo que dijimos, pero... Joan está agotado ya antes de empezar. Pero que quiero decir que ninguna persona que no tenga ningún interés en ocultar que está corrompido va a votar que no a ninguna de las medidas. ¿Por qué no las aceptan todas y a mayores las que va a proponer ahora San Carlos? ¿Por qué no? A ver. Pois eu empezaría por decir que seguindo co paralelismo que fixera Luís, aquí o que se pretende é curar un enfermo no que hai que amputar, pretende curar cun betadine e cunha tirita, non? Todas esas propostas que aquí vimos foron bastante unha carallada. Foron unha carallada moitas delas, porque a mitad delas, das 70 propostas que fixo Rajoy, a mitad delas son propostas que se están na gaveta desde hai un ano e medio, que un partido con maioría absoluta é incapaz de sacar adiante, para empezar. Porque isto non aconteceu agora, levan supostamente un ano e medio, pero non fixeron absolutamente para nada para sacar adiante. Pero vamos a analizar as propostas máis detidamente. Unha delas que é fantástica é a de reducir as doazóns de particulares de 100.000 a 50.000. Se o problema é que as doazóns non son suficientes e isto obriga os partidos políticos a buscar cartón B, colles e reduces a cuantía. Eso resolve algo? Non. Mais ben todo o contrario. Incentiva a que, dado que as axudas son poucas, 50.000 euros por cabeza, que non é moco de pavo. E logo, ainda por riba, falan de outra cousa, que é o das fundacións. As fundacións, por exemplo, van quedar sin ningún tipo de achega pública, verdade? Pero as fundacións dos partidos políticos sí poden percibir cartos ilimitadamente por aquel particular. É dicir, e ni siquiera nunha cousa como esta son capaces de... Atrévete a decirme tres medidas. Digoche tres, eu digo tres, unha primeira. Os imputados en ningunha lista. Ficha branca que o que fixeron, ficha limpa que o que fan no Brasil, por exemplo. Ningún imputado, sexa xusto ou inxusto, así o digo de claro, para empezar. Segundo, o debate sobre o financiamento de partidos ten que ser, se o financiamento ten que ser público, como en Portugal, ou privado, como en Italia. Unha das dúas medidas hai que tomar, porque mentre estemos nunha situación deste tipo, pois haberá a porta aberta ao financiamento regular. Ou regularizas o que a día de hoxe contemplas como ilegal ou porque o vives absolutamente, pero nada de medias tintas. Hai que ser radical nesta cuestión. E logo, evidentemente, eu creo que o de ten que existir unha figura pola cal unha persoa que é imputada poda retirarse dun posto partidario, retirarse, e se queda absolto, poder volver a él. Unha figura que non existe a día de hoxe, porque parte dos problemas tamén están suscitados pola figura xurídica do imputado, que motiva moitísimas dúbidas. Só propoño tres, e pode haber moitas máis. Eu me quedo coas de Carlos Varela, por exemplo, que é o fiscal superior de Xustiza de Galicia, que ten proposto durante 4 anos consecutivos na súa memoria no Parlamento Galego medidas. E, por certo, unha última cousa. A mí me espanta, horrorízame, que o señor Núñez Feijóo diga, que, referíndose ao seu partido, que as medidas chegan tarde.
faino un presidente que nomeou a Paula Prado xusto cando estaba imputada para ser portavoz e que a día de hoxe, hoxe mesmo, 5 meses, como quen di, das eleccións municipais en Santiago, ten aínda sin resolver a dimisión do exalcalde que tamén se vai pola porta de atrás como consecuencia dun imputado, donde todo o mundo quedou fora porque se tardou máis de 3 anos en tomar unha medida por parte do señor Feijóo. Tristana, ¿tú crees también que llegan tarde como Feijóo? Vamos a ver, llegan tarde por un motivo que son todos los informes que se han pedido durante todo este tiempo, lo dijo también, bueno, año y medio. Vamos a ver, para mí, sé que llegan tarde por una serie de informes que se han pedido, ¿vale? Al Consejo Consultivo, al Tribunal... ¿La razón del retraso son los informes? Pero bien es verdad que yo opino que para mí estas medidas tenían que haber sido tomadas antes. ¿Qué ocurre? Que el Partido Popular quiere medidas de consenso, quiere pastos, quiere... Mira, perdona, la ley de transparencia se aprobó con los votos del PP, porque el Partido Socialista no la aprobó. Y no la aprobó habiendo participado en ella. ¿Verdad? Pero claro, cuando la trajo para aprobar al Congreso, ¿qué pasa? Ya era tarde. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y la gente tiene que saberlo también. Entonces, podía haberla aprobado igualmente. Y si tan interesados estamos todos en arreglar esto, habrá que empezar por algo. Y para empezar por algo hay que trabajar. Y para empezar por algo, a lo mejor son estas medidas que propone Rajoy. ¿Serán suficientes o no? Yo no digo que sean suficientes. Pero habrá que gobernar, sino que se vayan. Eso tiene razón Tuco. No, pero a lo mejor San tiene razón y a lo mejor hay que hacer más. El que gobierna es el que... Efectivamente, una medida muy clara, pero dejad un momento simplemente que nos centremos un poco en qué estamos hablando. El consenso pasa por reconocer que lo que hay en estos momentos es una percepción de corrupción, no que haya más corrupción de la que había, por ejemplo, hace 10 años. Simplemente que en estos momentos los ciudadanos hemos dicho que basta, que basta. Bueno, un buen momento, una buena ocasión para que barramos con la famosa escoba que no deja de salir o con la aspiradora Rumba, que son muy modernas ahora. Vámonos al plato de informativos para que Marina nos dé un poco bueno, pues la dimensión de la corrupción aquí en España a través de las cifras y de esos informes que se van haciendo bueno, pues sistemáticamente para analizar qué pasa en cada país. Marina. Solo en lo que va de legislatura hay más de 1.900 políticos imputados por corrupción en España y unos 170 han sido condenados. La mayoría, eso sí, no está en prisión. Hoy se hablaba del tema en el Congreso. Escuchábamos al diputado de UPyD, Carlos Martínez Gurriarán. Vamos a verlo. Le voy a dar, como decía, unas cuantas cifras sencillas. Ha habido 505.144 casos de corrupción en más de 600 ayuntamientos españoles. El 8% de los españoles dicen haber presenciado personalmente casos de corrupción. Es el caso más alto de Europa. En diciembre del año 2013 había abiertos 1.661 causas de corrupción según la memoria del Consejo del Poder Judicial. Y según la policía, en octubre de este año de 2014 había 1.100 investigaciones en marcha. ¿Cómo se puede decir con cifras tan apabullantes que en España no existe corrupción institucionalizada? ¿Y cuánto nos cuesta la corrupción a los españoles? El catedrático de la Universidad de Las Palmas, Carmelo León, se ha dedicado al estudio de estas cifras y sostiene que la corrupción nos cuesta unos 40.000 millones de euros cada año. La preocupación por la corrupción ha ido creciendo en los últimos años. España ya está a la cabeza de Europa, según el barómetro publicado por la Unión Europea. El 95% de los españoles cree que la corrupción está generalizada en su país y además 8 de cada 10 creen que ha aumentado de forma considerable en los últimos años. Solo hay una percepción mayor de corrupción entre italianos y griegos. La media europea está en el 76%. También el CIS recoge esta preocupación y la corrupción es el segundo problema más importante para los españoles, solo superado por el paro. El 43% de los ciudadanos lo citan entre sus principales preocupaciones, un dato que se ha ido reproduciendo en múltiples encuestas. Por ejemplo, aquí en esta casa Sondage le preguntaba a los gallegos este año por este tema. Casi el 85% creían que estaba generalizada y apenas un 9% considera que se trata, Fernanda, de casos puntuales. Bueno, pues si con estas cifras creemos que las baterías que hoy hemos escuchado son suficientes y que la gente mañana se va a levantar diciendo, bueno, se ha resuelto el problema, ya nos podemos ir a dormir tranquilamente a nuestra casa. En fin, Pilar, cal era esa medida? Un remedio moi sinxelo, que é que compredes unha cinta métrica, tipo modista, e un metro de carpinteiro, porque hai que manter os estereotipos de xénero, dos tradicionais. Por tanto, cinta métrica de modista e metro de carpinteiro. O metro de carpinteiro, ou de outros, ou que podemos ter na casa, é moi práctico porque desenrolámolo
do estoxo, do envase, pero depois volve para dentro, de maneira que é comodísimo. Pois, vou tomar medidas drásticas. Entón, despregamos o metro. Pero despois volve para dentro. É un exemplo, isto non é metáfora, como se dira, non, é unha analoxía, sin máis. Entón eu propoño isto. E agora xa un pouco máis difícil. Moitas grazas, compañeiro parlamentar e amigo. Do metal. A ver, veña. Entón, agora, máis difícil. Isto é moi sinxelo, porque ademais teñen pouco prezo. Recomendo, si, comprémolo en comercio galego, en comercio pequeno galego. Nada de grandes superficies comerciais. Beneficiemos algo do pequeno comercio galego, que está moi derramado o pobre. Está apuntando, creo que o próximo venres tes que ver o de récord. Xa temos feito o comercial, que te chamaban antes. Eu teño un metro pequeno con chavero. Dime dúas medidas, tres medidas, Pilar. Claro, é efectivamente o seguinte, isto é moi doado, as máis difíceis, efectivamente, de tomar. Unha moi concreta, que implica unha revolta completa, efectivamente, dentro do propio sistema, que é o corte a respeito da dependencia de todo o que é corporacións financeiras, de todo o que é a propia banca e, por tanto, o fortalecemento conforme a propia legalidade, a propia lógica legal do Estado e de todos os seus decisións e de todos os seus organismos. E, en segundo lugar, de unha vez por todas, poñer sobre a mesa civilizadamente, pacíficamente e democráticamente a reorganización política do Estado español, que non é un problema xeolóxico, non é un problema de territorios, non é un problema netamente político, e eu penso que poderíamos organizar ese convivio entre nacións diferentes e entre povos diferentes dunha forma sublime, civilizada, pacífica, democrática e con moita mellor fortuna e moito mellores resultados. Vamos a aproximar... Pero aquí estáse confundindo, Fernanda, como en noutras áreas que aparentemente non teñen que ver, aquí é como cando quen confunde o feminismo coa xinecoloxía. E entón, faise problema do que non o é, e para onde hai solución non é. Pero é quen confunde o feminismo coa xinecoloxía? Sí, claro. Sempre conceptuada... Bueno, hombre, que entre nas profundidades que queiras. Sempre, grazas. Sempre conceptuada como unha doenza, como unha patoloxía, como un problema. E o do Parlamento, Fernanda, rapidísimamente, é que hoxe eu fiquei escandalizada de que no ano 1985 no prólogo a entrada de España e de Portugal no mercado común europeo vendeuse como unha das máximas dos máximos galanos, dos máximos beneficios da Comunidade Europea a harmonización fiscal, a mesma política fiscal para todos os estados, o cal beneficiaría, sería anticorrupción e beneficiaría moitísimo ao Estado español. Iso non se conseguiu en absoluto e quen preside a Comisión é o campeón da corrupción fiscal e populares, socialistas e liberais... Que estás hoxe obsesionado con Juncker, non? Sí, populares, socialistas e liberais e verdes e alaranxados votan a permanencia de Jean-Claude Juncker. Bueno, vamos a aproximar un poquito el foco aquí a nuestro país, a Galicia, porque Feijóo también tiene la pretensión de comparecer en el Parlamento para hablar de corrupción. Él también ha presentado un decálogo, que no es un decálogo porque son más medidas, pero hoy se le preguntaba por este pleno, decía lo que ya hemos escuchado, de que llega tarde, pero también tuvo que dar cuenta de otros asuntos que tienen que ver con supuestas prácticas corruptas aquí en Galicia, por ejemplo, en el PP de Ourense. Con Galicia pendiente de aprobar sus medidas anticorrupción, hoy a Feijóo le tocó valorar las anunciadas por Rajoy. Mi respaldo absoluto a todas las propuestas es un acierto pleno. Claro que junto a la contundencia llegó el pero. Probablemente deberíamos haber actuado antes. No se hizo, las medidas llegan ahora, así que Feijóo las aplaude como una demanda de la ciudadanía y de Galicia, porque destaca especialmente la prohibición de donaciones de empresas a partidos políticos, algo que él quiere implantar también aquí para evitar las dudas sobre la financiación, unas dudas que afectan ya a su partido en Ourense y de las que él prefiere alejarse. Hay un extraballador que puxo en cuestión a etapa anterior dos responsables do Partido Popular en Ourense. Eu creo que, en todo caso, que os actuais responsables teñen que dar explicacións. A contabilidade e o financiamento de cada partido é provincial e corresponde a cada provincia tomar as decisións que considera oportuna.
Al margen de casos concretos, el debate político está abierto y también el judicial. El fiscal jefe de Galicia pide más dureza con la corrupción. Hai que preguntarse se no tema da prevaricación é suficiente únicamente a pena que está en este momento prevista ou sería necesario impoñer unha pena de prisión. Cárcel y no solo inhabilitación y más medios para que la justicia pueda hacer frente a los casos de corrupción y los procesos no se eternicen. Bueno, escuchábamos a Carlos Varela, fiscal jefe, que por cierto se somete ahora a un proceso de renovación, de reelección a la que él aspira dentro de la Fiscalía con esas elecciones, un proceso que creo que se ha convocado hoy. Fran, no te escucha a ti. ¿Tú qué propones para solucionar este problema? Yo propongo todo eso y, como diría Groucho Marx, 2 huevos duros. O sea, a mí todo me parece poco, de verdad, me parece poco. Es decir, yo creo que cualquier filtro que se ponga, sobre todo aumentando los medios de control, me parecen imprescindibles. Yo creo que el reembolso del dinero y el aumento de las penas me parecen inexcusables. Y luego todo lo demás me parece muy bien. Yo no encuentro encuentro alguna medida que me parece un poco disparatada, ¿no? Pero en el grueso de las mayorías, de las medidas de todos los partidos... Claro, pero ¿quién va a decir que no a una medida de control? Es que mi pregunta es, al que digan, ese es el primero que hay que someter a una inspección, porque algo tendrá que esconder. O sea, a mí me pueden venir a registrar lo que quieran, mis cuentas bancarias, mis recibos, lo que quieran, o sea, los bolsillos, saco las monedas, no tengo ningún problema, yo tengo bolsillos de cristal, no me preocupa en absoluto. Yo quiero que mis políticos sean como yo, personas normales, que cobren su sueldo. A mí no me importa lo que cobren, no me preocupa que haya financiación privada, si está regulada y se ponen penalizaciones correspondientes. Una de las cosas que dijo Pedro Sánchez es que no están dispuestos a llegar a ningún acuerdo hasta que, creo que dijo, 175 altos cargos vinculados al Partido Popular no han presentado todavía esa declaración de bienes que en principio se habían comprometido a hacer. Pues mira, yo no lo sé, pero es que el señor Sánchez hoy ya estaba de no, lleva de no toda la semana y hoy ya empezó su primer discurso, yo creo que no muy acertado. El segundo fue un poco más a tiro fijo y atinando un poquito más a donde tenía que ir, pero el señor Sánchez está claro que no quiere un consenso, no quiere un pacto. Entonces, para mí, el señor Sánchez lo que hoy ha demostrado es que no tiene legitimidad dentro de su partido para... O sea, tú pides la dimisión de Pedro Sánchez. Yo no pido la dimisión de nadie porque no soy quien para pedirla. No lo soy. A ver, venga, acabamos una pregunta de sí o no. Porque vamos a hablar de Nicolás. El único asunto en el que el PP no quiere pasar el rodillo es en este tema. ¿Por qué? Porque es un tema que afecta a todos. No, bajarme el sueldo, subirme los impuestos... No. Perdona, mira, el señor Alfonso Alonso, mi portavoz, se ha reunido un montón de veces con el señor Sánchez, muchísimas. Han trabajado codo con codo. ¿Para qué? Y el señor Sánchez no quiere... De hecho, te estaba diciendo que estuvimos haciendo el trabajo del Partido Socialista Obrero Español, hombre. ¿Para qué? Para llegar a un acuerdo. ¿Sobre qué? Sobre la transparencia, que no quisieron apoyar en su momento, que ya venía del Partido Socialista, porque venía parte de la ley hecha del Partido Socialista, y la presentaron tarde, y no la quisieron aprobar, de verdad, Tuco. No entendemos nada. Si seguimos así, esto está reproducido en el Parlamento, y seguimos así no se va a solucionar nada. A ver, Tristana, si utilizaras esto para hablad vosotros. A lo mejor hay que hacer caso a Rekondo, a lo mejor hay que hacer caso a las leyes, a lo mejor hay que hacer caso también a la señora Díez. Nada, ninguno. Si utilizades esto para desgastar a Pedro Sánchez, que no. Estamos dando un espectáculo lamentable a los ciudadanos. No, pero el Partido Popular quiere saber con quién tiene que hablar del Partido Socialista para llegar a un acuerdo. Tristana, es el primer partido de la oposición. Por favor. Mira, Luis Ferrer acaba de utilizar una palabra que me parece oportunísima, incluso para esta noche. Por favor, Tuco. De primero de diputado. Tuco Cerviño. Con quién hay que hablar, quién manda, quién no sé qué. Tuco Cerviño, de verdad, voy a empezar a sacar tarjetas rojas aquí. Es que de verdad. Empieza por la amarela. No, ya directamente a la roja. O sea, voy a utilizar la palabra que acaba de utilizar Luis Ferrer, que puedo aplicarla, lo que yo estoy sintiendo en esta noche, que es fatiga. Bueno, pues efectivamente, fatiga. Creo que hay un problema de conexión con lo que la gente está demandando, es mi punto de vista. Yo también lo creo. Vamos a hacer una pausa, vamos a hablar de un personaje que ha venido, coincidido con todo esto, no sé si era el terreno abonado suficiente y necesario para que apareciera el famoso pequeño Nicolás. Nos interesaba mucho el punto de vista de Luis en este sentido, porque es un personaje, pues con ciertos delirios, parece. Una pequeña pausa y enseguida volvemos para hablar de este asunto.